buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí que dependiendo de la hora que estén siguiendo esta clase asincrónica. Eh, para dar inicio a la sesión de la semana 2 del tema relaciones de trabajo, vamos a tener una pequeña introducción con respecto al contenido de la clase. Miren, cuando nosotros hablamos de relaciones de trabajo, hablamos de que estas relaciones, vaya la redundancia, se dan generalmente entre dos sujetos, el patrón y el trabajador. Digamos que ellos son las partes dentro de la relación del trabajo, ¿sí? Las relaciones de trabajo pueden ser de dos tipos. Pueden ser expresas o tácitas. Expresas son aquellas que se dan de manera verbal o de palabra o por escrito a través, pues ahora sí que de un contrato de trabajo. Y las tácitas son aquellas que se da una serie de circunstancias o de hechos que presuponen la existencia de una relación de trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿qué configura la relación de trabajo? ¿Cuándo podemos mencionar que existe una relación de trabajo? Primero se tiene que cumplir con algunos supuestos. Primero, que exista un servicio personal, que exista subordinación y que exista el pago de un salario. Si existen esas tres cosas, independientemente de que exista contrato o no, se entiende que hay una relación de trabajo, ¿sí? Ahora bien, en ese sentido, es como nosotros vamos a contemplar lo que es propiamente una relación de trabajo. Y en el caso que nos ocupa para nosotros del tema relaciones de trabajo, pues vamos a encontrar que estas relaciones generalmente para efecto de estudio o del objeto que nosotros pretendemos estudiar es que las vamos a encontrar en un contrato individual de trabajo o en su defecto en un contrato colectivo de trabajo o en un contrato ley, ¿sí? Que son digamos, los instrumentos que reconoce la ley para estatuir derechos y obligaciones de las partes involucradas, en este caso en una relación de trabajo, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a analizar otros puntos importantes, pero damos pauta a el inicio de esta clase. Bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, nos dice que la relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona física o moral mediante el pago de un salario. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, y lo que yo ya les mencionaba, la subordinación, en este caso jurídica, debido a que el trabajador está sujeto a las órdenes del patrón. La remuneración, pues no es otra cosa más que el trabajador recibe un salario por el servicio prestado. La personalidad, ¿sí? El trabajo debe de ser realizado personalmente por el trabajador, no por terceras personas, ¿sí? Por eso se dice que la relación de trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado. Entonces, cuando hablamos de esa partecita de que es personal, es que única y exclusivamente la va a tener que desarrollar la persona a la que se le está pagando el sueldo. Luego tenemos el tema del inicio de la relación. Existe desde que comienza a prestarse el servicio, aunque no haya contrato por escrito. Y allí es donde entra lo que les mencionaba en un principio. Las relaciones de trabajo se pueden dar de manera verbal, aunque después se pueden configurar o se pueden plasmar en un contrato por escrito, ¿sí? Pero la relación de trabajo comienza desde el momento en que se comienza a prestar el servicio personal subordinado a esa persona llamada patrón, ¿sí? Entonces, la condición. Luego tenemos el contrato individual de trabajo, que es una de las modalidades que tenemos dentro de la Ley Federal de Trabajo para el reconocimiento de los derechos y obligaciones que
se obligan, que se comprometen las partes contractuales. Entonces, de acuerdo con el artículo 20 y el artículo 25 de la ley en mención, el contrato individual de trabajo es el acuerdo escrito o verbal por el cual se obliga una persona a prestar un servicio personal subordinado a otra a cambio de un salario, a cambio del pago de un salario. Características principales: formaliza la relación de trabajo, puede ser por tiempo determinado, indeterminado o por obra. Incluso pues también existen los contratos que son de prueba, pero esos no deben de ser superiores a 3 meses. Y bueno, pues entendería que entraría dentro de la modalidad del contrato por tiempo determinado. El contrato debe de incluir el nombre de las partes, la duración, que puede ser determinado, indeterminado, por obra, por temporada, la jornada de trabajo. Acuérdense, diurna 8 horas, nocturna 7 horas y mixta 7 horas y media, ¿sí? También en cuanto al puesto que va a desarrollar, el salario, el lugar y la fecha de pago, entre otros aspectos importantes para las partes. ¿Cuál es la importancia de firmar un contrato? Primero, dar certeza jurídica a las partes, ¿sí? Proteger los derechos del trabajador y, en su defecto, facilita la prueba en caso de conflicto laboral. De hecho, aquí en esta parte, cuando existe el conflicto laboral entre el patrón y el trabajador, la carga de la prueba corre a cuenta del patrón, porque todo lo que señale el trabajador en su escrito de demanda, en caso de una separación anticipada o por despido injustificado, el trabajador tiene el beneficio de la duda y por lo tanto la carga de la prueba corre a cuenta del patrón. Es decir, que todo lo que diga el trabajador se entenderá cierto, salvo prueba en contrario. En ese sentido, los dichos del trabajador tendrán que ser desmentidos por la parte patronal, obviamente con elementos de prueba. Algo bien importante también, que no señala la ley del trabajo, pero que son principios en materia civil, es que un contrato, en términos llanos, es el acuerdo en virtud del cual una persona, ¿sí?, dos o más personas, ¿sí?, se obligan a crear y transmitir derechos y obligaciones tanto reales como personales. En este caso, los contratos laborales son de tipo personal, ¿sí? Los contratos en general tienen elementos esenciales y elementos de validez. En este caso, en elementos esenciales tenemos el consentimiento y el objeto. El consentimiento se materializa cuando hay acuerdo entre las partes, sea escrito o sea verbal, ¿sí? De dar, hacer o no hacer. Eso es lo que pasa con el acuerdo. Luego tenemos el objeto. Al objeto lo configuran dos elementos más, la cosa y el precio. En este caso, para efectos del contrato individual de trabajo, la cosa y el precio lo determina, ¿sí?, el trabajo o el servicio personal y, en su defecto, el salario, ¿sale? Y luego tenemos elementos de validez, ¿sí?, que es la capacidad y la forma. La capacidad, pues, es la aptitud que tiene el sujeto de ser ente de derechos y obligaciones, es decir, que no tiene ningún impedimento para poder firmar el contrato, es decir, es mayor de 18 años, tiene un modo honesto de vivir y está en pleno uso de sus facultades mentales. Ahora, aquí hay un detalle, por ejemplo, los trabajadores mayores de 16 que permite la ley que puedan ser contratados, pues lo harán a través de sus tutores y los demás elementos se configuran de la misma manera. Luego tenemos la forma. En este caso, para las relaciones de trabajo, generalmente se deben de hacer por escrito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso tenemos contratos individuales de trabajo, contratos colectivos de trabajo y contratos ley, que es lo que reconoce la
Ley Federal del Trabajo, pero también tenemos los contratos tácitos, que era lo que yo les mencionaba con anterioridad, que son aquellos que presuponen la existencia de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque se configuran los elementos de la relación de trabajo. ¿Cuáles son? Vuelvo a reiterar, el servicio personal subordinado y el pago del salario. Entonces, si están esos tres elementos, aunque no esté por escrito, se entiende que hay la existencia de una relación de trabajo. Ahora, ante esta situación, ¿puede haber relación de trabajo sin contrato? Sí. ¿Puede haber contrato sin relación de trabajo? No. Para cerrar esta partecita. Bueno, luego pasamos a las diferencias claves entre un contrato y una relación de trabajo. Primero, la relación de trabajo es un hecho o situación jurídica, ¿sí? En el caso del contrato individual, pues es un acuerdo, es un documento por escrito donde se estipulan los derechos y obligaciones del patrón y el trabajador en esa relación de trabajo. ¿Cuándo inicia? En el caso de la relación, desde que se presenta el servicio personal subordinado. Y en el caso del contrato, desde que se firma o se pacta verbalmente, ¿sí? En el caso de la relación de trabajo, ¿qué necesita para su existencia? No necesita ningún escrito para existir, basta que se configuren los elementos que les acabo de mencionar con anterioridad. Y el contrato individual de trabajo es recomendable, pero no indispensable, precisamente por la existencia de la relación de trabajo que mencionaba con anterioridad, que implica derechos y obligaciones laborales y formalización de los derechos y obligaciones con respecto al contrato frente a la relación de trabajo. Y es obligatorio que sea por escrito relación de trabajo y contrato de trabajo. En el caso de la relación, no, pero es recomendable. Siempre es recomendable, pues, obviamente, estatuir un contrato porque, bueno, nos acerca a, pues, tener mejores condiciones de trabajo. Y en el caso del contrato, sí debe de ser por escrito, salvo los casos excepcionales. Los casos excepcionales, pues, son precisamente esos, la existencia de relaciones tácitas, que, vuelvo a insistir, presupone una serie de situaciones que dan a entender que existe una relación de trabajo, ¿sí? Pero lo recomendable siempre es hacer las cosas por escrito, ¿sí? Bueno. Ahora bien, pasemos a aclarar el tema de la duración de las relaciones de trabajo. Para la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo al artículo 35, existen tres tipos de relaciones de trabajo: por tiempo indeterminado, por obra o temporada, o en su defecto por tiempo determinado. Sí, en el caso del primero, de las relaciones por tiempo indeterminado, pues son, digamos que, de las más comunes, porque comúnmente tenemos el tema de que no existe contrato. Entonces, si no se pacta en un contrato la relación de trabajo, se entenderá que la relación es por tiempo indefinido, y pues en ese sentido el trabajador tendrá el carácter de permanente, ¿sí? Ahora bien, si en el contrato, una vez que se firmó el contrato y dice fecha de inicio de la relación de trabajo, pero no tiene fecha de terminación de la relación de trabajo, entonces se entiende en sentido estricto que la relación es por tiempo indefinido, ¿sale? Bueno, continuemos pues. Relaciones por tiempo determinado. Las relaciones por tiempo determinado tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación. Solo va a ser válida si se justifica la naturaleza temporal del trabajo por el principio de continuidad laboral. Debe de estar expresamente, es decir, escrita y casi con negrita subrayado, ¿sí? El fecha de inicio y fecha de terminación. En casos comunes donde podemos encontrar este tipo de contratos: cuando hay reemplazo temporal de otros trabajadores, por ejemplo, cuando se cubren incapacidades de algún trabajador, cuando son proyectos de duración limitada, en las minas existe mucho eso.
Trabajo en ferias, en eventos o en campañas también. No sé, se me ocurre, por ejemplo, las personas que andan por ahí en los eventos de alguna fiesta, de meseros, ahí sirviendo la comida, las bebidas y eso, bueno, son relaciones por tiempo determinado. ¿Sí? La contratación de un trabajador, en el caso del ejemplo que ponemos aquí, por 3 meses para cubrir una incapacidad. Por ejemplo, las mujeres, en el caso de las mujeres, ellas tienen derecho a una incapacidad cuando se encuentran embarazadas, que es de 3 meses. Por lo general, se van 45 días antes de dar a luz y regresan 45 días después de que dieron a luz. Y normalmente esas vacantes se tienen que cubrir y pues obviamente se le hace el conocimiento al trabajador que va a desempeñar las labores que ese trabajador venía desempeñando y se le hace el comentario de que solamente va a cubrir la incapacidad de ese trabajador ausente. ¿Por qué? Porque la mujer que embarazada que regrese a su centro de trabajo va a regresar a su mismo lugar con el mismo salario y con las mismas funciones que venía desarrollando. No la pueden quitar porque llegó otro. No, simplemente se cubre una incapacidad. Y comúnmente, sobre todo donde hay contratos de colectivos de trabajo, siempre pues como que están muy al pendiente de eso, ¿no? Porque hay que hacer trámites administrativos de lo que viene siendo la incapacidad ante el Seguro Social, y llevar el control de esa información a través del Departamento de Recursos Humanos. ¿Para qué? Pues obviamente para que se busque el trabajador temporal que cubra la vacante mientras se encuentra ausente esa trabajadora. ¿Sí? Luego tenemos las relaciones por obra determinada. En este caso se contratan los trabajadores para una obra específica y la relación termina cuando dicha obra concluye. ¿Sí? No se define una duración exacta en días o meses, sino por el fin de la tarea encomendada, como en la construcción, instalación o proyectos específicos. Por ejemplo, aquí normalmente se entiende que hay una fecha de término. Cuando se hacen contratos de obra, normalmente también esos contratos tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación, pero en el proceso de la realización de la obra, pues se pueden presentar algunos inconvenientes, algunos detalles que pues tengan por alguna circunstancia a modificar la fecha de terminación y hace que se extienda el contrato. Entonces, por lo tanto, si se vence el contrato mientras no se acabe la obra, pues el trabajador tiene empleo hasta que la obra sea concluida. ¿Sí? Ahora bien, en el caso del artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo con respecto a la prueba y presunción, si no se establece claramente la relación en el contrato, se presume que es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario, que es lo que les mencionaba con anterioridad. ¿Sí? Ahora bien, el contrato individual, pues es para establecer una relación entre patrón y trabajador, ¿sí? Pero luego tenemos los contratos colectivos de trabajo y el contrato ley, ¿sí? Estos contratos colectivos de trabajo comúnmente están, bueno, las partes que intervienen son el patrón o varios patrones y en su defecto, uno o varios sindicatos de trabajadores, ¿sí? Entonces, cuando escuchemos contrato colectivo, pensemos en que existe un sindicato titular de ese contrato colectivo, porque incluso puede haber más de un sindicato dentro de una empresa, pero el que tenga la mayoría de trabajadores sindicalizados, pues va a ser el titular del contrato colectivo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 386 de la ley en mención, el contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones con el fin, ojo, de establecer condiciones de trabajo aplicables a una empresa o establecimiento, ¿sí? Y obviamente, pues las condiciones son las que marca la Ley Federal del Trabajo,
¿sí? Las condiciones generales de trabajo, pero sí quiero aclarar que la Ley Federal del Trabajo, si bien es cierto, nos da condiciones generales del trabajo, no necesariamente tienen que ser exclusivamente esas. Generalmente los contratos de colectivos de trabajo tienden a tener condiciones superiores a las de la ley, ¿sí? Entonces, pues obviamente por interés de las partes, tanto del patrón como del sindicato o los sindicatos de trabajadores que operen en esa empresa. Por supuesto, las condiciones son buenas porque obviamente pues el trabajo tiene cierta especialidad, tiene cierta rigurosidad y por lo tanto pues genera a la unidad económica pues una ganancia sustanciosa, ¿no? Entonces para que una empresa sea rentable, pues obviamente su base trabajadora pues tiene que rendir. ¿Cuáles son las características del contrato colectivo de trabajo? Pues que se negocia entre sindicatos y patrones, aplica únicamente a trabajadores de la empresa donde se firma, establece condiciones generales como salarios, jornadas, descansos, vacaciones, etcétera. El contrato colectivo de trabajo celebrado entre patrón y sindicato debe de ser depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Puede ser inicial, de revisión o modificatorio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el hecho de que se firme un contrato colectivo con ciertas condiciones de trabajo, generalmente siempre está en constante transformación. Algo que hacen mucho que hacen mucho los sindicatos es que cada año generalmente presentan un pliego petitorio. Un pliego petitorio es algo que nosotros le llamamos convenio estricto sensu. El convenio estricto sensu tiene por objeto sobre todo modificar derechos y obligaciones dentro de un contrato colectivo de trabajo, es decir, lo va transformando. Los pliegos petitorios no son otra cosa más que el mejoramiento de las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores dentro de una empresa, y año con año se hace eso. Entonces es algo así como un adendum. Esos pliegos petitorios se van anexando al contrato colectivo de trabajo. Entonces, mientras los firmen las partes, pues son obligatorios para ellos, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Cuando ya se llega a un punto en que son bastantes pliegos petitorios los que se han dado, normalmente se sientan las partes a hacer una modificación profunda del contrato bajo los términos que se han venido trabajando, no solo en el contrato, sino en los distintos pliegos petitorios, para, pues, obviamente, mejorar las condiciones de los trabajadores que están afiliados al contrato colectivo de trabajo. ¿Vale? Luego tenemos otra figura colectiva de trabajo que es el contrato ley. Y el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que es un contrato celebrado entre sindicatos de trabajadores y patrones, ¿sí? Pero que se declara obligatorio para una rama industrial o una zona geográfica. El contrato ley va dirigido a diversas ramas de la industria. Entonces, este tipo de contratos tienen fuerza de ley, como su nombre lo dice, una vez que son publicados en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? De hecho, para modificar esos contratos, porque se hace cada 3 años, se reúnen todos los trabajadores de la rama de la industria del que se pretende celebrar el contrato. Deben de acudir por lo menos las 2/3 partes de los trabajadores. Se debe de hacer en una convención. Para celebrarse esa convención, pues se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación para la celebración del contrato
También se debe publicar en un periódico de mayor circulación de la entidad donde se vaya a celebrar la convención, y debe de estar presente entre toda la gente que va a ser partícipe de la celebración del contrato el secretario del trabajo, ¿sí? En representación del presidente de la República. Entonces, pues vaya que sí tiene un impacto significativo. Obviamente, si se presentan, si se configuran los requisitos que les menciono, pues obviamente lo declarará válido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y pues generalmente este tipo de contratos se utilizan para homologar las condiciones laborales en industrias específicas, como la industria azucarera, la industria cafetalera, ¿sí? La del hule, por ejemplo, que se utilizan, bueno, o que regulan, pues una actividad preponderante, en este caso de este país. Entonces hay reglas muy específicas con respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues vamos a ver algunas cuestiones muy propias de los contratos a manera de resumen. Por ejemplo, en el caso del contrato colectivo y el contrato ley, en el contrato colectivo lo firma el patrón y el trabajador, ¿sí? Y el contrato ley lo firma el patrón y el trabajador, pero hay una intervención del gobierno federal. 2. El alcance. En el caso del contrato colectivo, solamente es aplicable para una empresa o establecimiento específico, y el contrato ley es para una zona, para una rama de la industria, o en su defecto, para una zona geográfica determinada. El carácter obligatorio. Solamente es obligatorio el contrato colectivo para patrón y sindicato, ¿sí? Y en el caso del contrato ley es para todos los trabajadores de una rama de la industria o de determinada zona geográfica. Registro o aprobación. Para el contrato colectivo se registra ante la autoridad laboral, y el contrato ley se publica en el Diario Oficial de la Federación. Un ejemplo común, por ejemplo, el contrato colectivo de una mina, y el contrato ley sería pues la industria azucarera, la textil, la tabacalera, la del café, etcétera, ¿sí? Teníamos un dilema con respecto a que la minería es una rama de la industria, pero no entra dentro de la configuración de contrato ley porque cada mina tiene condiciones diferentes. Entonces no hay como que se pueda hacer un contrato ley para todos los trabajadores mineros. Si bien es cierto, el sindicato minero es uno de los sindicatos más grandes del país, pues la regulación contractual es a través de un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces, nada más para aclarar ese punto. ¿Cuál es la importancia? Retomando la parte de la minería, ¿cuál es la importancia de los contratos colectivos en la minería en nuestro país? Primero, protegen los derechos laborales, adaptan condiciones laborales a las características del sector minero, fortalecen la representación sindical, ¿sí? Contribuyen a la estabilidad laboral y la productividad, sirven como herramientas de justicia laboral, ¿sí? En la primera, en cuanto a que protegen los derechos laborales, todos los contratos, tanto individuales como colectivos, deben de garantizar, ¿sí?, la protección de derechos. Las condiciones tienen que ser claras y precisas con respecto a salarios, jornadas, descansos, vacaciones, seguridad y salud, ¿sí? Bonos y demás prestaciones que pudieran tener. Los contratos garantizan que los trabajadores tengan mejores condiciones a las mínimas establecidas por la ley. Sí, entonces el hecho de un contrato, sobre todo colectivo, es porque busca el mejoramiento, ¿sí?, de las condiciones bajo las cuales operan sus trabajadores. Otra bien interesante es que
tiene un sentido de adaptación, ¿sí? Los que están en la mina saben de antemano que pues es una actividad riesgosa, por eso pues ganan relativamente bien. Pues los trabajadores se exponen a diversos peligros, no sé, tal vez derrumbes, explosiones, intoxicaciones, ruido, inundaciones. Pues obviamente que el estar debajo de la tierra pues es muy complejo, ¿no? Es una actividad muy riesgosa. Ahora bien, el contrato colectivo con respecto a la actividad minera propiamente nos permite llegar a acuerdos específicos sobre el EPP, sobre los temas de seguridad industrial, el transporte, la alimentación y la atención médica adaptados al entorno minero. Entonces, súper importante esa parte y la importancia, ¿no?, que tiene el contrato colectivo. Fortalece la representación sindical, ¿sí? Los contratos colectivos y el contrato ley son el resultado de la negociación entre sindicatos y empresas, ¿sí? Entonces, obviamente no es lo mismo que vaya un trabajador de confianza con el gerente de la mina a decirle, oye, pues quiero que me aumentes el salario, ¿verdad? Le va a decir, pues cuenta con ello, tal vez. Pero, por ejemplo, cuando se hacen las reuniones con los sindicatos, con los entes colectivos dentro de las organizaciones, pues obviamente no es lo mismo que le pidan aumento de salario una sola persona a que se lo pidan 40 o 50 o 60 trabajadores. ¿Por qué? Porque va a estar más difícil darle la vuelta, decirle cuenten con ello, pero que no exista ningún movimiento. Entonces, ¿por qué? Porque si una empresa, un patrón, no atiende las peticiones del sindicato, pues, y que sean legítimas, pues obviamente no nomás es pedir por pedir, pero que estén en su derecho a pedirlo y que sea justa la petición, pues muy seguramente se van a ir a la huelga, que es otro derecho que tienen los trabajadores para la defensa de sus intereses en común. ¿En común de quién? Pues de todos los que pertenezcan al sindicato, ¿sale? También permite el contrato colectivo que los trabajadores participen en la defensa y mejoren sus derechos. Lo decía, la parte de condicionar, ¿no?, sus labores. Por eso son importantes los sindicatos. ¿Para qué? Porque se entiende que entre muchos pues se hace la fuerza. Es el objeto pues, de un sindicato. Luego tenemos por ahí que estos contratos contribuyen a la estabilidad laboral y a la productividad. Cuando se establecen reglas claras y bien afinadas entre las partes, pues esto se traduce en la reducción de conflictos laborales. Fomenta un ambiente de cooperación que puede mejorar la eficiencia operativa y evitar paros o huelgas. Era lo que les mencionaba. Ahora, miren, en esta parte yo creo que es interesante tener en cuenta lo siguiente. Cuando un trabajador se siente valorado, sus condiciones son pues medianamente decentes y sus condiciones de trabajo le dan para satisfacer sus necesidades y de su familia, señores, tengan por seguro que el trabajador va a producir con calidad. Es decir, al trabajador no le vas a andar mandando, no le vas a andar arriando, el trabajador sabe lo que tiene que hacer. Entonces, los contratos colectivos, al tener, digamos, condiciones muy generosas en relación con los mínimos que establece la ley, pues el trabajador va a vivir mejor, va a satisfacer, si no al 100, la mayor parte de las necesidades que tenga él y su familia, y por lo tanto, pues obviamente esto se va a traducir en números para la empresa, y mientras la empresa tenga buenos números, pues a los trabajadores también les va a ir bien, ¿sí? Por eso ahí luego tenemos la parte de el reparto de utilidades antes del mes de mayo, ¿sí? Entonces, pues ese es digamos como que un incentivo más para que los trabajadores le
le pongan ganas al desarrollo de las actividades para las cuales fueron contratados. También los contratos colectivos sirven como herramienta de justicia laboral, ¿sí? En muchos casos, o en la mayoría, este tipo de contratos corrigen desigualdades a establecer lo que ya les mencionaba, prestaciones superiores a las de la ley, ¿sí? Como, aparte de las condiciones que habla la Ley Federal del Trabajo, que son el salario, las vacaciones, la prima de antigüedad, los aguinaldos, las utilidades, los días de descansos, la prima dominical, etcétera, que son las condiciones que menciona la ley como condiciones generales de trabajo. En los contratos colectivos solemos encontrar, por ejemplo, bonos de producción, primas de riesgo, seguro de vida, ayuda para la vivienda o educación. O sea, les decía en un principio, los contratos colectivos, sea contrato ley o sea contrato colectivo de trabajo, tienen condiciones superiores a las que marca la ley, precisamente por esa compaginación que se tiene de la organización de los trabajadores a través de sindicatos, y que una vez que estas unidades colectivas se encuentran configuradas, pues bueno, pueden negociar por mayoría de personas pues mejores condiciones para sus agremiados, ¿sí? Entonces, importantísimo esa parte. Para concluir y cerrar con la sesión de relaciones colectivas de trabajo, debemos de decir que el contrato colectivo de trabajo en la minería mexicana es una herramienta clave que nos permite garantizar condiciones laborales justas, seguras y acordes a la realidad que vive el sector de la minería en México. Esto, en consecuencia, favorece tanto al patrón como al trabajador, promoviendo esto, bien importante, la estabilidad, la legalidad y sobre todo la productividad de la base trabajadora, que, como les decía con anterioridad, pues va a generar números muy buenos para las organizaciones, y esto en su momento se va a traducir también en beneficios para la base trabajadora, ¿sí? Entonces, aquí damos por terminada esta sesión. Yo espero que el día de sesiones y preguntas, el próximo jueves, tengan por ahí bastantes dudas para aclarar. Esto de la Ley Federal del Trabajo y sus apartados no es como que nos lo tengamos que aprender. La ley se hizo para consultarse y para tratar de comprenderla e interpretarla, ¿sí? Entonces, la ley se busca aplicar al caso concreto y obviamente acorde a la necesidad de cada quien, de acuerdo a lo que sus preceptos enuncian, ¿sí? Entonces, pues que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Quedo yo a la orden con cualquier duda que pudiera existir. Hasta luego.